Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más convulsas y determinantes de la historia de España. Vamos a ver cómo la monarquía española implosionó, cómo se vino abajo desde dentro y arrastró al país a una guerra absolutamente brutal, que lo cambió todo para siempre. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que una pelea familiar, una disputa en palacio, acabe provocando una invasión y que toda una nación se levante en armas? Porque lo que vamos a ver es una auténtica trama de ambición, traiciones y un caos que estaba a punto de estallar. A ver, para entender cómo todo salta por los aires, primero hay que mirar la mecha, claro. Y es que la España de principios del siglo XIX era un reino que estaba, peligrosamente asomado a un precipicio. Es que lo que tenemos aquí es de verdad la receta para la tormenta perfecta. Por un lado, tienes el pánico. Pura y simplemente pánico. El reinado de Carlos IV está marcado por el terror de la corte a que las ideas de la Revolución Francesa se colaran por los Pirineos. Y claro, si a ese miedo político le sumas que la economía era un auténtico desastre, pues apaga y vámonos. Había malas cosechas, la gente pasaba hambre de verdad, y el Estado estaba a punto de declararse en bancarrota. Vamos, un polvorín a punto de estallar. Y en medio de todo este caos, ¿dónde estaba el verdadero epicentro del terremoto? Pues dentro de Palacio. El problema no era solo político o económico, era un drama familiar en toda regla, una corte completamente rota por dentro. Y las consecuencias, bueno, iban a ser terribles. Y aquí los tenemos, los protagonistas de este culebrón, porque es que parece un culebrón. Por un lado, el rey, Carlos IV, que estaba, digamos, un poco superado por la situación. A su lado, Manuel Godoy, su primer ministro, que era el que de verdad cortaba el bacalao, pero al que todo el mundo odiaba. Enfrente, ojo, su propio hijo, el príncipe Fernando, que no veía la hora de quitar de en medio a Godoy para sentarse él en el trono. Y claro, mirando todo este espectáculo desde fuera, ¿quién estaba? Pues Napoleón, frotándose las manos esperando su oportunidad para meter baza. Y que nadie piense que eran simples peleas familiares, para nada. Es que llegamos a un punto en que el heredero, el príncipe, conspira contra su propio padre, así directamente. El caso más famoso es la Conjura del Escorial de 1807. Un hijo contra su padre. O sea, esto ya nos dice el nivel de podredumbre que había en lo más alto del poder. Claro, con la familia real española liada a la greña, ¿quién se dio cuenta de la oportunidad? Napoleón, por supuesto. Vio el hueco perfecto y dijo, esta es la mía. Dejó de ser un simple espectador y se convirtió, en el cerebro de una traición calculada al milímetro. Atención a esta cronología porque es que todo pasa rapidísimo, es vertiginoso. Primero, 1807, Tratado de Fontainebleau. En teoría, todo bien. Un acuerdo de aliados. Oye, dejadme pasar con mis tropas que voy a invadir Portugal. Vale. Pero ¿qué pasa? Que solo unos meses después, en marzo de 1808, todo estalla en España. El motín de Aranjuez. La gente se echa a la calle, Godoy cae y el rey Carlos IV abdica en su hijo Fernando. Y justo ahí, justo en ese momento de caos, Napoleón ejecuta su jugada maestra. Llama a padre e hijo a Bayona, en Francia, y una vez los tiene allí, solos, presionados, pasa lo que nadie se imaginaba. Les obliga a los dos a darle la corona a él. Así de claro, fue una trampa de libro, un jaque mate. Y la consecuencia de esta jugada, pues es tan sencilla como increíble. Napoleón pone a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Ni más ni menos, un Bonaparte en el trono español. Imaginaos la ofensa. Ahí sí que sí, la mecha del polvorín se encendió del todo. La reacción de la gente, como es de imaginar, fue, inmediata, visceral. Cuando las noticias de lo de Bayona llegaron a Madrid, la indignación se convirtió en rabia pura. Y el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se echó a la calle, a luchar contra las tropas francesas con lo que tuvieran a mano. Fue una lucha desesperada, brutal. Y fue el comienzo de todo, el inicio de la guerra. Pero ojo, que esta guerra no fue tan simple como españoles contra franceses, ni mucho menos, fue mucho más complicado. Como vemos aquí, el país se partió literalmente en dos. Por un lado estaban los patriotas. Todos querían echar a los franceses, sí, pero entre ellos no se ponían de acuerdo. Estaban los absolutistas, que querían volver a lo de antes, y los liberales, que querían aprovechar para hacer reformas. Y por otro lado, los afrancesados. Eran una minoría, gente de la élite, que pensaba que con un rey francés se podría modernizar España. O sea que fue una guerra de independencia, sí, pero también una guerra civil.
Y aquí viene una de las claves de todo. La resistencia española inventó, por así decirlo, una nueva forma de luchar, la guerra de guerrillas. Aquí no hablamos de grandes ejércitos con sus uniformes en formación. No, no, no. Hablamos de grupos pequeños, de gente normal y corriente, artesanos, campesinos, estudiantes, que se convirtieron en una pesadilla, pero una pesadilla de verdad para el ejército francés. Su táctica era simple: atacar por sorpresa, volar un puente, cortar los suministros y desaparecer. Estaban reescribiendo las reglas de la guerra. Fueron 6 años de guerra, que se dice pronto. Para que nos hagamos una idea, podemos dividirla en 4 grandes etapas. La primera, en 1808, es el estallido inicial. La gente se levanta por todas partes y consiguen una victoria increíble, la de Bailén, que nadie se esperaba. Un palo tremendo para el ejército de Napoleón. Segunda fase, la reacción francesa. Napoleón se enfada, y mucho. Viene él mismo con su Grande Armée, un ejército gigantesco de 250.000 soldados, y ocupa casi todo el país. Tercera etapa, la guerra de desgaste. A partir de 1812, la cosa cambia. Las guerrillas y el ejército aliado de Wellington no paran de hostigar a los franceses, desgastándolos poco a poco. Y la cuarta y última fase, la derrota francesa. En 1813, a Napoleón le va fatal en Rusia y tiene que retirar tropas de España. Eso fue clave. Las derrotas en Arapiles y Vitoria ya fueron la sentencia final. Pero claro, ganar esta guerra tuvo un precio. Y fue un precio altísimo. Un coste humano, económico, político, que dejó al país sinceramente destrozado, con unas heridas que iban a tardar muchísimo en cerrarse. Fijaos en esta cifra, 500.000 es el número aproximado de muertos que dejó esta guerra. 500.000 de personas. Es una auténtica barbaridad que nos da una idea del coste humano que tuvo todo esto. Y las secuelas, las cicatrices, fueron por todas partes. Ciudades como Zaragoza o San Sebastián, por ejemplo, quedaron arrasadas. La economía, por los suelos. Se destruyeron cosechas, talleres, todo. En lo político, el odio que se generó entre liberales y absolutistas fue la semilla de las guerras civiles que vinieron después, durante todo el siglo XIX. Y por si fuera poco, a nivel internacional, todo este lío en España fue el empujón final que necesitaban los colonias en América para independizarse. El imperio, se estaba viniendo abajo. Y al final, la guerra acabó. Como vemos aquí, el 11 de diciembre de 1813, Napoleón firmó la paz, el Tratado de Valenciennes, y le devolvió la corona a Fernando VII. Así que, en teoría, el objetivo por el que la gente se había levantado en armas, que era que volviera su rey, se había conseguido. El pueblo español pagó un precio brutal, ¿eh? Un precio altísimo por echar a los franceses y recuperar a su rey, a Fernando VII, al que llamaban el deseado. Pero aquí queda una última pregunta, una pregunta un poco incómoda. Después de tanta sangre, de tanto sacrificio, ¿por qué tipo de rey habían luchado en realidad? La respuesta a esa pregunta, esa respuesta es la que va a marcar todo el turbulento futuro de España.